Hola hermanos, muy buenas tardes. Una vez más, qué lindo placer poder compartir este tiempo con ustedes. Hoy día me toca presentar la palabra y realmente es una alegría poder tener esta oportunidad. Les animo a que se acerquen, se hagan cómodos, traigan sus Biblias y vamos a hoy día terminar el libro de Gálatas. Es increíble saber que ya estamos llegando al final, pero le damos gracias a Dios que hemos estudiado este gran libro. Una de las cosas que a mí siempre me asombra es que cada vez que leemos la palabra de Dios, podemos leerlos en diferentes épocas o temporadas de nuestra vida y Dios sigue usando su palabra para una vez más enseñarnos algo nuevo, tal vez tocar un tema en particular que estamos viviendo. Y este concepto que hemos estado realmente estudiando en el libro de Gálatas de ser libres por la gracia, de ser hijos de la libertad y no de la ley, de entender el concepto de qué significa ser libres en Cristo Jesús y no tratar de ganarnos el puesto. Creo que en estos momentos hay mucha necesidad, pero aquí estamos. La semana pasada el pastor Gabriel nos dio un lindo tema con respecto a la ayuda mutua, cómo tratarnos los unos a los otros. Y hoy día me toca a mí terminar este libro. Pero antes de terminar quisiera hacer un repaso breve de cómo hemos llegado a este punto. Si se acuerdan, comenzamos esta carta, la escribió Pablo a una iglesia en Galacia. Y interesantemente se nota que Pablo había visitado a esta iglesia y les había presentado el mensaje de perdón y salvación en Cristo Jesús. Y que por medio de Cristo nosotros ahora somos perdonados, restaurados, somos hechos nuevos, y que Cristo pagó el precio que nosotros debíamos. Y la iglesia había aceptado ese mensaje y muchos se convirtieron y fue un lindo tiempo, gran bendición. Pero tiempo después llega a oídos de Pablo que había llegado más gente, otros maestros o gente que quería enseñar, y estaban enseñando el mensaje de Jesús, pero también le habían aumentado obras, diciendo que no era suficiente solo tener fe en Jesucristo y creer en la obra redentora de la cruz. Teníamos que seguir las tradiciones religiosas, en particular la circuncisión. Y esto fue algo que Pablo no iba a dejar pasar por alto. Él no quería menospreciar el lugar de la cruz. Entonces él manda esta carta a esa iglesia y los reprende. Les dice: hermanos, ¿qué les pasa? ¿Por qué son tan torpes? ¿Qué pasó con el entusiasmo? Hemos hablado de todos estos términos. Y Pablo habla, dice que comenzamos al principio, que no hay otro evangelio. No le podemos añadir a lo que hizo Jesucristo, y el evangelio que Pablo presentó, ese era el que tenían que escuchar, el que habían escuchado inicialmente. Ese es el que tenían que aferrarse, atesorarse, y no dejarse llevar por esas nuevas corrientes de personas que querían manipular y querían realmente tergiversar el mensaje de Jesús. Vemos también cómo Pablo se opone a Pedro. Es una gran historia y honestamente demuestra el valor que tenía Pablo, porque Pedro era una persona realmente de nivel. Había caminado con el Señor, pero aún Pedro, viendo con su trayectoria, vimos que él comenzó a caer y una vez más queriendo seguir tradiciones, ritos. La presión de la gente, de los religiosos, llegó a Pedro, y Pablo le llama la atención en frente de todos, pero lo hace no solo para lastimar a Pedro, para avergonzarlo. Lo hace porque no quiere que Pedro caiga en el error que estaba cometiendo. Y una de las cosas que me llama la atención mucho es que qué lindo que Pablo tenía honestamente ese deseo, esa destreza, ese valor para pelear esta batalla. Porque me imagino qué hubiese pasado si Pablo hubiese dicho: ¿sabes qué? Ustedes hagan lo que quieran, yo les enseñé, pero ustedes no aprenden, pero ya no es mi problema. No, Pablo dijo: yo me comprometí con ustedes compartiendo el mensaje inicialmente. Yo les expuse la verdad de Cristo, la realidad del perdón del pecado y el cumplimiento de lo que nosotros debemos en la cruz del Calvario con Jesucristo, y no voy a negociar esto, no es algo que voy a dejar que pase. Hablamos un poco de los hijos de la ley y la promesa. El pastor Gabriel tocó ese tema, que nosotros somos hijos de la promesa, no de la ley. La libertad que tenemos en Cristo.
que Cristo es el que suple todos los requisitos de la ley, se cumplen en Cristo, y nosotros no podemos nunca cumplir todos los requisitos de la ley. Es algo que mucha gente desesperadamente quiere tal vez cumplir y dice, si soy lo suficientemente bueno, pero ninguno es. Y es por gracia y por el amor de Dios y por Cristo que nosotros podemos decir ante Dios, los requisitos han sido cumplidos por medio de tu Hijo Jesucristo. Y después hablamos un poco también, casi repasando al final aquí, la vida en el Espíritu. Y hablamos un poco del fruto del Espíritu y cuál es el fruto de la carne, el fruto del pecado. Y la semana pasada el pastor Gabriel habló sobre la ayuda mutua, un lindo pasaje de cómo tratar con hermanos que tal vez están caídos o se han tropezado o están viviendo en pecado. Y hoy terminamos con este libro de Gálatas, y Pablo quiere terminar hablando que no es la ley, sino es una nueva creación. Y es una linda forma de concluir lo que hemos comenzado. Vamos a leer los pasajes, el pasaje de hoy y después vamos a orar. Dice, miren que les escribo de mi puño y letra, y con letras bien grandes. Los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse, lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Ni siquiera esos que están circuncidados obedecen la ley, sino que obedecen la ley. Lo que pasa es que quieren obligarlos a ustedes a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevarían en el cuerpo. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Para nada cuenta estar o no estar circuncidados. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. Por lo demás, que nadie me cause más problemas, porque ya llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Padre Santo, queremos darte gracias por esta oportunidad una vez más de poder estudiar, meditar en tu palabra, Señor. Te damos gracias que tuviste hombres como Pablo que tenían el valor para pelear lo que era correcto y no negociar la importancia, el lugar que la cruz de Cristo tiene para nosotros, y reconocer que nuestra libertad está en Él, Señor. Yo pido que tú abras nuestros ojos del entendimiento, Señor, que tú hables verdad en nuestros corazones, que lo que nos quieras enseñar en esta tarde, Señor, lo escuchemos, pero también lo meditemos, lo ponemos en práctica, Señor. Yo doy gracias que nos has dejado tu palabra y te damos gracias que tú sigues usándola para realmente seguir dándonos verdad, siguiendo apuntándonos en el camino correcto, y pedimos que lo que aprendemos hoy forme parte de cómo nosotros vivimos el día a día. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Qué lindo, qué lindo. Ok, vamos a comenzar. La primera parte de este versículo, Pablo dice, miren que les escribo con mi puño y letra. Pablo aquí quiere demostrar el mensaje que está presentando y que viene escrito por él personalmente. Hay algo especial cuando uno lee algo que fue escrito a mano de parte de alguien. Hoy en día ya casi no hacemos eso. Más que nada mandamos emails, mandamos textos. Hasta yo he tenido la tendencia que cuando es un cumpleaños o quiero comprar una tarjeta para mis hijas o para mi esposa, un familiar, hasta compramos tarjetas ya llenadas, ¿verdad? Pero muchas veces solo ponemos nuestro nombre al final, pero no llenamos. Y hay algo especial, yo creo que cuando uno ve algo que fue escrito por la mano de una persona, vemos que puso la energía, el tiempo, la dedicación, y tiene un peso lindo para nosotros. Nos hace recordar, bueno, esto realmente es importante porque esta persona invirtió ese tiempo. Durante estos tiempos que hemos estado aquí trabajando en casa, tengo una lista de proyectos que he tenido que tratar de completar en mi casa, y entre ellos está uno de los proyectos es tratar de organizar mi garaje. Tengo muchísimas cosas y honestamente necesito que oren por mí porque hay un montón de trabajo, pero poco a poco estoy poniendo cosas en su lugar, deshaciéndome de cosas,
Y esta semana, durante el tiempo de guardar cosas, encuentro cosas que no había visto en un tiempo. Encontré una caja con unas cartas y tarjetas de mi juventud, y unas son de mi niñez. Y en eso encontré una tarjeta que mi papá me había escrito cuando yo tenía tal vez, no sé, 16, 17 años por ahí. Y la conservé y la tengo ahí. Y fue lindo porque yo estaba viendo la tarjeta y mi papá tomó un tiempo para realmente escribir unas palabras de aliento, de ánimo para mí. Y cómo aprecio y atesoro eso ahora. Sabiendo que estas palabras las escribió mi papá, que él tomó el tiempo para pensar lo que iba a poner en ese papel. Y realmente marca algo, me puse un poco sentimental y no les voy a decir que tal vez no caí un par de lágrimas, pero fue lindo saber que tengo esto. Y creo que en cierta forma Pablo está haciendo esto, diciendo esto a la iglesia aquí de los hermanos, diciendo, sabes que yo les estoy escribiendo esto porque son importantes para mí. Esto es con mi puño y letra, lo estoy escribiendo para que ustedes sepan que esto viene realmente de mí y es importante. Pero lindo cómo comienza. Después seguimos. Pablo dice aquí que los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse, y está hablando una vez más, esto fue uno de los requisitos que este grupo de personas quería añadir como algo necesario encima de Jesús para realmente poder ser llamados hijos de Dios. Decir, bueno, no solamente es depositar tu fe en Cristo, tienes que hacer eso, tienes que circuncidarte. Pero Pablo no va a negociar eso. Y Pablo les dice, los que tratan de obligarlos a ustedes a hacer esto, circuncidarse, lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Esto nos habla, es fuerte, pero es un buen recordatorio. Aquí Pablo dice, la razón que lo están haciendo, les pidiendo que eso es para que sean impresionados con lo superficial, actos religiosos. Creo que todos tal vez alguna vez hemos tenido una experiencia donde hemos conocido un hermano y una hermana y tal vez les ha gustado, quién sabe, sonar bien espirituales, orar por horas o venir siempre a decirte cuántas cosas han hecho, que han ayunado por 3 meses y que están en oración por ya 2 semanas y esos no son malos, pero el problema es que cuando los usamos como una forma de impresionar y ganar puntos a favor, muchas veces tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces esa es una pantalla de lo que realmente está pasando adentro. Y aquí Pablo les llama la atención, les dice, mira, hay un peligro en dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por la cruz de Cristo. Solo estamos aparentando para la gente. Impresionar con lo superficial, actos religiosos externos nada más. Esto no es nuevo, esto ha pasado por mucho tiempo y sigue pasando. Y creo que muchas veces tenemos que tener mucho cuidado y hacer una evaluación de nuestras vidas cuando estamos compartiendo o aún solo viviendo el día a día. Decir, Señor, estoy haciendo cosas solo para impresionar, para que la gente diga, wow, mira, este Timoteo, qué religioso, qué espiritual, que está lleno realmente tiene una capacidad ahí. Pero si lo de adentro no está bien, hermano, no importa lo de afuera. Jesús nos dice en Mateo 23, 27, él tiene una conversación con los fariseos y les llama la atención claramente. Y ahí él dice, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de pobredumbre. Hay palabras fuertes, pero creo que muchas veces tenemos que siempre recordar que lo que importa no es la apariencia, es la esencia. Muchas veces yo he dicho antes que el comprobante del domingo se vive de lunes a sábado. ¿Qué quiero decir con eso? Es que los domingos podemos poner una cara muy bonita y ser una foto de la familia perfecta y somos muy cariñosos, pero el comprobante, honestamente, se ve entre semana. Porque si entre semana somos totalmente lo opuesto y no queremos cambiar y decidimos solo quedar bien con la gente de la iglesia, yo creo que hay un error y acá es un buen recordatorio de Pablo diciéndoles no caigan en esas trampas. Yo sé que Gabriel lo ha mencionado, yo le he mencionado que muchas veces si tú quieres realmente decir, Señor,
Dame un entendimiento que si estoy viviendo lo que estoy diciendo, si estoy viviendo lo que predico, si estoy viviendo lo que comparto. Muchas veces no tienes que ir muy lejos. Pregúntale a las personas que están en tu entorno muy cerca, como tus hijos, tu esposa, tal vez un amigo cercano, alguien que te conozca, y diles, mira, honestamente, ¿qué piensan de mí? Honestamente, ¿creen que son cosas que puedo mejorar? Y creo que requiere mucha valentía, pero honestamente es un buen indicador. Decir, Señor, ayúdame a que no solo yo viva por apariencias, pero que viva con esencia. Esta gente, Pablo decía que están pidiendo esto porque quieren quedar bien con todos, ir con la corriente. El concepto de ir en contracorriente, eso es lo que Jesús hacía. Y es tan fácil ir con la corriente. No sé si lo han ido a un río y han tratado de nadar. Es casi el mismo concepto de cuando vas a ir a caminar o vas a pasear en bicicleta. Cuando vas de bajadita, fácil. No te preocupas de nada y hasta haces tus truquitos y piensas, mírame a mí, yo estoy fuerte. Pero el truco se ve cuando le das la vuelta y quieres ir en contracorriente. Cuando quieres nadar en contracorriente, cuando estás corriendo hacia arriba, tu bicicleta en un cerro, ahí es donde realmente cuesta. Entonces, esta gente quería quedar bien con todos y decir, mira, nosotros les convencimos a esto para que ellos sigan nuestras tradiciones, pero se estaban realmente evitando el asunto primordial que era la esencia. Pablo dice que esta gente no reconoce el costo de la cruz. Y eso realmente es primordial a este mensaje de Pablo. En desear añadir cosas a la cruz, a la obra de Jesús en la cruz, no estamos valorando bien la cruz. Porque es absurdo creer, hermanos y hermanas, que nosotros podríamos añadir algo a eso. Decir, Señor, yo sé que tu hijo murió y que al tercer día resucitó y yo creo que él es el hijo de Dios y que tengo salvación, pero yo también voy a añadir a eso mis ofrendas, voy a añadir mis rutinas, mis tradiciones, mis días festivos, lo que sea. Si crees que eso te está acercando más o eso te hace un mejor candidato para ser hijo de Dios, estás disminuyendo el valor de la cruz. Y eso realmente es algo que a Pablo era algo que él no quería negociar para nada. No reconocen el costo de la cruz. El costo de ser un seguidor de Jesús. ¿Qué significa ser un seguidor de Jesús? ¿Cómo hacemos eso? Jesús dice, si tú quieres seguirme, tienes que negarte a ti mismo, tienes que tomar tu cruz y seguirle. Nosotros decimos estamos muertos al mundo, estamos vivos para Cristo, y que ya lo viejo ha pasado, Cristo ha hecho algo nuevo en nosotros. Entonces el costo de seguir a Jesús es un costo diario. Cada vez que nos despertamos decimos, Señor, ayúdame a caminar en tu camino, en tu voluntad. Ayúdame que tu Espíritu siga dándome, redarguyéndome de pecado, que me esté guiando, que yo esté atento a tu voz. El costo de seguir, como dije, el costo es algo, es una decisión que tenemos que hacer constante. Y para muchos es más fácil plantear o presentar una imagen falsa o algo que realmente no es real. Y en vez de realmente decir, Señor, yo quiero comprometerme con la responsabilidad de ser un seguidor tuyo, de lo que eso requiere, de negarme a mí mismo, de decir, Señor, yo quiero buscar tu reino y tu justicia. Yo voy a adorar a Dios y voy a amar a Dios sobre todas las cosas, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi corazón. Todas esas cosas que realmente se incluyen en seguir a Jesucristo. Y para muchos, hay gente que trata de negociar con eso y vemos que tristemente, muchas veces más tarde vemos que son hipócritas. Y no estoy diciendo que no podemos hacer errores, hermanos. Por favor, no piensen eso. Todos vamos a cometer errores. Somos humanos, somos pecadores. Pero el chiste se encuentra en reconocer el error, en pedir perdón,
a Dios y tratar de mejorar, de decir, Señor, yo no quiero vivir así. Una vez escuché un pastor dijo que algo me llamó mucho la atención, es que en la trayectoria de nuestra vida debe haber diferentes volúmenes de libros. Debe haber un libro que era Timoteo antes de Cristo y libros que dicen Timoteo después de Cristo. Debe haber algo que apunta a Jesucristo en nuestras vidas, que aunque la regamos, aunque hacemos problemas, seguimos buscando hacer la voluntad de Dios y cada vez ser más como Jesús. Y valoramos el costo de la cruz en nuestra vida. Pablo dice, lo que pasa es que quieren obligarles a ustedes a circuncidarse para luego jactarse de la señal que llevan en su cuerpo. En cuanto a mí, Pablo continúa, dice, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. La versión Reina Valera dice gloriarse. Y Pablo está diciendo, si ustedes caen víctimas a estas mentiras, a esta manipulación del mensaje, lo único que va a hacer es que esta gente que les enseña esto va a decirse, mira que yo los pude convencer y mira, ahora nosotros tenemos más gente que está creyendo que es por medio de las obras que podemos ser realmente una vez más cristianos, más hijos de Dios. Y ese no es el punto para nada. Y Pablo les dice claramente que él no se va a jactar o gloriar en nada de lo que él trae a la mesa. Eso es lo interesante de toda esta cosa, hermanos, que cuando vemos la transacción entre Dios y nosotros, y Dios dice, mira, este es el acuerdo, mi transacción contigo, Timoteo, es esto. Yo te doy todo. Yo te doy mi hijo, yo te doy perdón de pecados, yo te doy una nueva identidad, yo te doy una herencia eterna, yo te doy la capacidad, yo te adopto en mi familia, yo te doy todo, Y dices, Timoteo, ¿qué tú traes a la ecuación? Y digo, no tengo nada, mis trapos sucios no cuentan. Y esa es exactamente la belleza del amor de Dios, que no se trata en lo que nosotros traemos a la ecuación, sino se trata en que Dios, aun cuando éramos pecadores, mandó a Cristo morir en la cruz por nosotros, sabiendo que nosotros no podíamos traer algo al asunto. Lo que traíamos era pecado y separación, pero Dios no quiere que eso sea lo que nos define. Él desea que sus hijos regresen, y por eso nosotros tenemos honestamente esta gran oportunidad de decir, Señor, aunque yo no tengo nada, yo sé que eres todo, y por eso no hay otra forma que responder con gratitud, con amor, y reconociendo una vez más el valor que Dios ha hecho por medio de Jesucristo. No se trata de mí, sino de Jesús. Una vez más, y tenemos que tener cuidado, porque yo creo que muchas veces, si no tenemos un buen hermano que nos mantiene al tanto, a veces esta tendencia es de decir, mírenme a mí. Yo creo que tenemos que siempre estar sensibles a que siempre estamos apuntando a Jesús, que la gloria siempre sea dada a Jesús. Nunca queremos que la gente piense que se trata de nosotros, porque no somos nosotros los que realmente damos ese lugar necesario para ser perdonados. Es Jesucristo. Y en todas las áreas de mi vida yo quiero apuntar a Jesucristo. No se trata de mí, sino de Jesús. Mis mejores intentos nunca pueden comparar con la cruz de Jesús. Muchas veces pensamos que si damos suficiente dinero o ayudamos a fulano de tal o todo lo que cosa, que eso nos va a ganar favor. Y eso no es malo, pero no nos da perdón de pecados. Y esa es la tragedia de gente que quiere comprarse o ganarse el favor de Dios por medio de sus obras y sus méritos. Sus méritos nunca son suficientes. Y qué triste para gente que vive en esa esclavitud de siempre tratar de ganarse. Te imaginas, tal vez conoces gente, tal vez es tu historia, que tal vez has tenido tratar de siempre ganarte el favor de tu papá o de tu mamá o de un ser querido, diciendo, decir, ¿sabes? Ámame por quien soy,
porque no puedo ganar. A veces queremos siempre ganar, y hay gente que está en ese círculo vicioso. Pero tenemos que recordar que mis mejores intentos nunca pueden comparar con la cruz de Jesús. Entonces yo puedo encontrar reposo y descanso sabiendo que la cruz del Calvario pagó el precio por mí, y que yo no me atrevo a añadirle nada más. Yo digo, Señor, gracias por Jesucristo, gracias por la cruz, porque la obra de la cruz me ha sanado, me ha salvado, ha creado un nuevo y vivo camino, y por eso estoy eternamente agradecido, enamorado de Jesucristo, y nunca me canso de decirlo. No a mi autodependencia y sí a mi necesidad de un Salvador. Muchas veces, esto es fuerte, muchas veces queremos decir, yo lo puedo arreglar, yo tengo las herramientas, o yo tengo la capacidad. Pero la real caso es que tenemos que llegar a un punto en nuestra vida, hermanos, donde reconocemos que hay una necesidad de un Salvador. Y ese lugar solo Jesucristo lo puede llenar en nuestras vidas. Seguimos. Dice aquí el versículo 14, en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz del Señor Jesucristo. Ya hablamos de eso un poco. Y después el 15 es interesante, hermanos. Dice, para nada cuenta estar o no estar circuncidados. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Y aquí Pablo está realmente yendo a lo más profundo del asunto. Él está diciendo que no importa la tradición de ser circuncidados, la ley no te salva, pero también no la circuncisión, porque también tenemos dos extremos. Hay gente que solo quiere hacer todas las leyes y las reglas y añadir un montón de cosas que tienes que hacer, y hay gente que dice no va a hacer absolutamente nada. Pero Pablo, lo que está diciendo en esencia, está diciendo lo que importa es ser parte de una nueva creación. Y para muchos, creo que no han conectado los puntos. Han dicho, bueno, ¿cómo me hago nueva creación? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y por eso siempre es clave recordar a la gente y compartir y recordarnos a nosotros mismos que no es nada de nosotros, es lo que hizo Jesús, es aceptar la obra de Jesús en la cruz. La religión no salva, tus mejores obras e intentos no salvan. El único camino para ser salvado y hecho una nueva creación es por medio de Jesús. Su sacrificio en la cruz ha pagado el precio de mi pecado, me ha hecho una nueva criatura y me ha dado la libertad me ha dado libertad de las cadenas del pecado. Los requisitos que demanda la ley han sido cumplidos en su totalidad en la persona de Jesús. Y por medio de Él, ahora yo soy llamado a vivir en libertad por su gracia. Ese es el llamado de libertad que tenemos, que los requisitos de la ley fueron cumplidos en su totalidad, no falta algo ahí, ya fue cumplido. Nosotros solo vivimos agradecidos sabiendo que Jesús pagó ese precio, y que nosotros nunca lo podíamos haber pagado. Entonces, esa es la belleza y la gracia, un favor no merecido. O sea, Dios, tú me amas tanto, que sabiendo que yo no podía ni realmente traer nada de cartas al asunto, tú te encargaste de todo. Y me pediste que solo confíe en ti, que confíe en la obra de Jesucristo en la cruz, y que tú me has dado ahora libertad para vivir en gracia. Ya las cadenas de la ley, de la opresión, de tratar de cumplir lo que no podía, han sido rotas por medio de Jesucristo. Antes de llegar a eso, quiero hablarles un poco, y con eso vamos a comenzar a aterrizar. Yo creo que estas veces hemos visto que Pablo quiere recalcar que nosotros somos libres por medio de Jesucristo, y que la ley, y cuando decimos la ley, eso incluye requisitos, pero también podemos añadirle cosas. Muchas veces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, que nosotros en nuestro diario caminar no comenzamos con nosotros mismos o con seres queridos, con nuestros hijos, de tratar de decir, bueno, tenemos que hacer más. Yo me acuerdo, y este ejemplo tal vez no ofenda a nadie, pero lo voy a decir. Yo me acuerdo, hace tiempo atrás, había gente que, si ustedes se dan cuenta, nosotros no somos muy formales
en el aspecto de cómo vivimos o cómo nos vestimos en Comunidad de Gracia. Y no es que no somos unos que no nos importa, pero no queremos crear un ambiente donde pensamos que para hacer, y somos intencionales, la gente no sabe esto, pero para que la gente venga a Comunidad de Gracia no tienes que ser un tipo de club social, no tienes que vestir cierta marca de ropa para verte aceptado aquí. Y he tenido conversaciones con gente, algo tan simple como decir, bueno, ustedes no usan saco y corbata. Eso es una falta de respeto. ¿Desde cuándo? Y mira, yo respeto a la gente, a las iglesias que desean tener saco y corbata. Yo creo que es bueno, pero si pensamos que un saco y una corbata nos hace mejores hijos de Dios, estamos equivocados. Eso no, para nada, la obra de Jesucristo. Entonces, en cosas así, yo les animo, hermano. Ese es un ejemplo, y ojalá, tal vez no es el mejor ejemplo, pero es un ejemplo que yo he vivido en algo tan simple como los zapatos que te pones, la ropa que te pones para ir a adorar el domingo. Muchas veces lo ponemos eso más arriba que nuestro corazón, estando preparado para escuchar de Dios, que el Espíritu Santo esté ministrando en nuestras vidas, que realmente comencemos a ver la esencia de Cristo en las cosas que hacemos y no en algo superficial como una corbata. Entonces yo te animo, hermano. Cuando estaba preparándome para este mensaje, vi una nota que me llamó mucha la atención y dice: muchas veces somos como personas que alguien los ha dado libertad de la celda de una cárcel. Les ha abierto la puerta y le ha dicho, ¿sabes qué? Precio pagado, tienes tu libertad, ve, disfruta. Y tomamos unos pasos y regresamos, nos metemos una vez a la celda. Y dicen, pero ¿qué sentido tiene eso? Y esa es la mentalidad muchas veces que tenemos, que teniendo libertad por medio de Cristo, para no tener que cargar con las cargas del pecado, cargar con las cargas de la ley. Jesús ya pagó todo eso. Él ya cumplió, Él tiene victoria sobre el pecado. Y por eso nosotros no abusamos de esa libertad. Hemos hablado de eso. Pero también no vivimos encarcelados o encadenados cuando somos llamados a ser libres en Cristo. Entonces yo te animo que hagas recapacita un poco, piensa en estas cosas. Unas aplicaciones personales para terminar. ¿Entendemos y vivimos la libertad que tenemos en Jesús? ¿Realmente la conocemos, la apreciamos? ¿Sabemos lo que estamos haciendo? Este libro ha sido muy bueno para mí. Me ha encantado escuchar las prédicas de Gabriel, de Carlos. Honestamente, este tema es tan crucial, hermanos. Cuando entendemos el concepto de libertad y qué implica, creo que nosotros podemos realmente darnos cuenta que no tenemos que, en qué realmente tenemos que enfocarnos en la realidad que soy libre, pero no para hacer lo que me da la gana, pero soy libre porque en Cristo Él pagó mi precio. Entonces yo soy libre para vivir en su voluntad. Tomamos en cuenta el valor y la honra que tiene la cruz de Cristo en nuestras vidas. La cruz de Cristo es todo para nosotros, porque sin cruz no hay paga de precio. Y Jesús, por eso nosotros realmente valoramos y honramos la cruz de Cristo y no la queremos quitar su valor o bajarle tratando de poner nuestras obras. Eso es absolutamente absurdo, hermanos. No tratemos de negociar la cruz, no le quitemos su valor, reconozcamos y honremos la obra de Cristo en la cruz en nuestras vidas y cómo eso cambia nuestra vida y nuestra perspectiva. Y somos parte de una nueva creación. Hay evidencias en tu vida. Y muchos dicen, ¿por qué nueva creación? Bueno, 2 Corintios 5:17 dice, por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Esa es la belleza de Jesús, hermanos. Que Él toma lo que estaba malogrado, lo que estaba dañado, y lo hace nuevo. Y el requisito o la forma de obtener eso no es en lo que nosotros hacemos,
Pero cuando nosotros estamos en Cristo, cuando aceptamos la obra de Cristo, y una vez que aceptamos la obra de Cristo, nosotros aceptamos que Cristo es nuestro Salvador y que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, somos sellados por el Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Y ya comenzamos poco a poco a decir, Señor, déjame ver las cosas no como las veía yo antes, pero déjame verlas como tú las ves. Que es importante para ti. Déjame tratar a la gente, no como yo trataba a la gente antes, pero déjame tratarlo como tú quieres que las trate. Y comienza a nacer algo nuevo. Hogares rotos son restaurados. Vidas destruidas son restauradas. Gente que estaba encadenada por drogas y alcohol son liberados. Lo viejo ha pasado. Cristo hace una obra nueva y eso nos debe dar gran alegría y gozo sabiendo que Cristo ha hecho algo nuevo en nosotros. Y para terminar, Pablo termina esta carta como la comenzó. Y cuando leemos el primer capítulo de Pablo, él termina esta carta diciendo, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de nosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eso era era la esencia, lo que movía. No eran las obras, no eran las rutinas, no eran las cosas que tú puedes hacer, pero que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros, con el espíritu de cada uno. Y ese es mi deseo para ustedes en esta tarde, que podamos meditar en lo que hemos leído. Les hablo una persona que no de ninguna forma está a un nivel superior. Muchas de estas cosas yo las tengo que trabajar. Yo tengo que reconocer que es ser libre en Cristo. Y modelar eso para mis hijas, para mi esposa, de que ellas pueden entender la libertad que hay en Cristo y que la gracia de Dios esté en sus espíritus. Vamos a orar y con eso vamos a concluir. El hermano Gabriel va a terminar con una canción. Pero ahí donde estás, antes de orar, toma un momento, piensa en estas cosas que hemos estado hablando y este mensaje que hemos leído, estas palabras de Dios, y decir, Señor, ayúdanos a valorar lo que tú nos has enseñado. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este libro de Gálatas, Señor. Gracias porque es tan importante en su tiempo y sigue siendo importante hasta el día de hoy, Señor. Señor, te pedimos que nos ayudes a siempre reconocer y valorar la libertad que tenemos en Cristo y vivir en ella. Te pedimos que nos ayudes a siempre honrar y valorar la cruz de Jesucristo, Señor, que paga todo el precio y que crea un nuevo y vivo camino para nosotros. Te pedimos que tú sigas trabajando en la nueva obra que has hecho en nuestras vidas. Gracias que tú nos has hecho una nueva creación por medio de Jesucristo. Ayuda a que estas palabras, lo que hemos leído, no solo sea material que escuchamos, pero que se ponga en lo más íntimo de nuestro corazón y nuestro ser, y que se deposite ahí, que se siembre, que tome raíces, Señor, para que podamos entender con toda seguridad el concepto de vivir en libertad bajo la gracia de Dios, Señor. Gracias que tú has roto las cadenas, gracias que tú nos has sacado de la celda, que tú has pagado el precio de que nosotros no podemos pagar y que tú nos llamas a vivir por fe, llamas a vivir guiados por el Espíritu, nos llamas a vivir en libertad en Cristo, Señor. Yo te pido que sigas trabajando en nuestras vidas y que sigas obrando y demostrándonos oportunidades para seguir compartiendo las verdades, compartiendo las buenas nuevas y presentando a este Jesús, el libertador de nuestras vidas, a aquellos que están perdidos y que no te conocen. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y procedemos con el tiempo con Gabriel.